del sistema gastrointestinal. Ahora vamos a hablar del páncreas endocrino. Toma un poquito de agua. Seguimos. Los niveles. Te voy a ir dando algunos datos que nos va a ser útil más adelante, ¿correcto? Ustedes saben que la insulina y el glucagón son hormonas secretadas por el páncreas encargadas de la regulación de la glicemia, del azúcar circulante, ¿correcto? Todo eso vamos a estar viendo. Los valores normales o los valores de un individuo sano varía entre 100 y 70 aproximadamente. De la glicemia, los niveles de azúcar en sangre, ¿correcto? Esto sería nuestro rango ideal. Luego tenemos también un rango inferior, que nos vamos hacia la hipoglucemia, y un rango superior, que nos vamos hacia la hiperglucemia, ¿correcto? La hipoglucemia es más peligroso que la hiperglucemia, ¿entienden? Esto es peligrosísimo, esto es letal. Esto le lleva al paciente rapidísimo, rápido llega a la muerte. Por eso tienen que atender mucho los pacientes diabéticos que están haciendo hipoglicemia por su tratamiento, ¿correcto? Hay medicamentos que causan hipoglicemia. La glimepirida, por ejemplo, causa hipoglicemia. Tienen que tener en cuenta estas cosas, ¿correcto? El paciente diabético tiene que alimentarse bien. No es que tienen que comer como nosotros 3 veces al día y mucho, que tienen que comer poco, pero en más veces seguidas, por lo menos 5 veces al día, justamente para no llegar a esto. La hipoglicemia es un cuadro clínico letal, es peligroso, ¿correcto? La hipoglicemia también llamada neuroglucopenia, ¿correcto? El sistema nervioso, las neuronas, ¿correcto? Se alimentan de oxígeno y glucosa. Cuando hay un déficit de glucosa, ¿correcto?, podemos llevar a la muerte de esta neurona, ¿correcto? Esta neurona va a comunicarse con diversos órganos, ¿se entiende? Entonces, no solamente se va a apagar el sistema nervioso, sino todos los órganos que estén dependiendo de este sistema nervioso, ¿correcto? Por eso, entonces, la hipoglicemia es muy grave, ¿correcto? La primera afectación que van a ver es el deterioro del sistema nervioso, el deterioro del sensorio de la persona. La persona va a venir gritando, va a venir confuso, no va a saber quién es, no le va a conocer a nadie, va a estar violento. En esos pacientes diabéticos, con esa clínica, tienen que tener mucho ojo, tienen que llamarle la atención, ¿correcto? Entonces, va a venir desorientado el paciente de ustedes. Después de esto, si no es tratado enseguida, puede llegar a convulsionar. Después de convulsionar, ya viene el coma. Después de la coma, muerte. ¿Correcto? Es grave, ¿no? Tienen que atender la neuroglucopenia o los niveles de azúcar bajos, ¿correcto? Principalmente en los diabéticos. Luego también tenemos la glicación no enzimática, cuando los valores de la glicemia todavía no llegan a un valor muy alto para producir cetoácidos o para producir para reabsorber agua del sistema nervioso central, produciendo el coma hiperosmolar, pero sí ya está elevado, ¿correcto?, como para producir disfunción de las proteínas. Lo que produce la glucosa es una disfunción de proteínas. La glucosa, casi todo el cuerpo en realidad está formado por proteínas, ¿correcto?
Cuando hay aumento de glucosa en sangre, estas glucosas se unen a las proteínas, ¿correcto?, del cuerpo. Si está dentro del plasma, se puede unir, por ejemplo, a los eritrocitos o a cualquier célula o cualquier proteína de cualquier célula y va a cambiar su función. Lo que la célula en realidad o lo que esa proteína en realidad debería de realizar ya no va a producir por un aumento de la glucosa, ¿correcto? Esa glucosa, al unirse a esa proteína, ya cambia su estructura química y entonces por ende pierde su función. ¿Se entiende? Perfecto. Ahora, cuando los niveles están por arriba de 300, llegamos a la liberación de cetoácidos, lo que conocemos como cetoacidosis, por ejemplo, en los diabéticos. Cetoacidosis diabética, por ejemplo. O también al coma hiperosmolar. Ustedes saben que la glucosa va a actuar como soluto, ¿correcto? Y el soluto atrae agua, ¿correcto? Entonces, a nivel del sistema nervioso central, ¿qué va a producir? Una deshidratación de las neuronas. Y si se deshidratan las neuronas, se van a ir muriendo las neuronas. Y ahí va a producir lo que conocemos como coma hiperosmolar. Se va a ir apagando al paciente. Usted va a entrar en coma por deshidratación, ¿correcto? ¿Entienden? Deshidratación de las neuronas. Para regular este rango ideal de cual estuvimos hablando, tenemos varios mecanismos reguladores. A lo que a nosotros nos interesa es el sistema endocrino. Ahora mismo vamos a hablar del sistema endocrino, vamos a hablar del páncreas como regulador de la glicemia, ¿correcto? Pero para tener en cuenta, saben que cuando consumen algo, los niveles de azúcar en sangre aumentan, ¿correcto? Pero estos tienen que ser regulados enseguida nuevamente para llegar a unos valores estándares, basales, ¿correcto? Lo mismo que cuando están sin hacer actividad física, o lo mismo cuando están en inanición prolongada, ¿correcto? O cuando están realizando mucho ejercicio físico. Los valores de glucosa en sangre, para que todas las células funcionen correctamente, como vimos recién, para que no pierdan su función, tienen que estar en estos rangos normales, en estos rangos ideales, ¿correcto? El cuerpo se encarga de regular constantemente la glucosa si está sano para poder tener en estos rangos y realizar, para que todas sus células realicen sus funciones de forma óptima, ¿correcto? Entonces tenemos, para llegar a estos valores óptimos, tenemos tres mecanismos reguladores. Uno es el sistema nervioso, otro es el sistema endocrino y otro es el sistema inmunológico. Voy a poner un ejemplo sencillo para que puedan entender. El sistema nervioso. ¿Qué pasa con esa persona que, para ser más fácil, le voy a poner una persona, un paciente diabético? ¿Qué pasa con ese paciente diabético cuando se asusta, cuando recibe una noticia que no es de su agrado, o se asusta o le pasa algo? Su glicemia aumenta, ¿correcto? Algunos le llaman diabetes nerviosa sí, diabetes nerviosa más bien sería, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el sistema nervioso en este caso va a liberar va a liberar adrenalina, ¿correcto? En una situación de peligro, una situación de estrés, ustedes saben que se libera adrenalina, noradrenalina, las catecolaminas, ¿correcto? Para la preparación. ¿Por qué? Porque el cuerpo está entendiendo que va a estar sometido ante un estrés, ya sea físico o mental, y para ese estrés va a necesitar de mucha energía, ¿correcto? Para poder superar ese estrés. Y para generar energía necesitamos de glucosa. Entonces el cuerpo entiende que va a necesitar de glucosa para generar energía. Entonces lo que realiza ante ese estímulo, ante ese estrés, es aumentar los niveles de glucosa en sangre. Por eso ese paciente diabético aumenta cuando está ante un estrés, aumenta su glicemia.
¿correcto? Porque el cuerpo se está preparando para ese estrés. Solamente que el cuerpo no entiende que ya tiene mucha glucosa, ¿correcto? Vamos a detallar más estos mecanismos enseguida, no se preocupen. El sistema endocrino, lo mismo, a través de la secreción de insulina y glucagón. Cuando consumimos un alimento, enseguida se secreta insulina, ¿correcto? ¿Para qué insulina? Para poder guardar esta glucosa dentro de la célula. ¿Y glucagón para qué? Para convertir toda esta glucosa guardada nuevamente en glucosa. Convertir el glucagón nuevamente en glucosa. ¿Correcto? Mecanismo endocrino. También a través de otras hormonas liberadas por el propio duodeno o sistema gastrointestinal, como la CCK, también que favorece a la insulina para la liberación, para la disminución de la glucosa en sangre. Esto, como vamos a ir viendo enseguida. No doy mucho detalle porque solamente quiero que entiendan un poquito cómo funcionan los mecanismos reguladores. Y el sistema inmunológico. Ustedes saben que el paciente diabético que está con alguna infección, su glicemia va a estar allá arriba. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque va a estar ante un estrés, va a liberar citocinas del estrés, ¿correcto? Que van a producir un aumento de la glucosa. ¿Por qué? Porque el cuerpo entiende que está ante un estrés y para luchar contra ese estrés va a tener que tener mucha glucosa para que esta glucosa se convierta en ATP, se convierta en energía, para que estas energías, este ATP, utilicen las células del sistema inmunológico para luchar contra este germen, ¿correcto? Eso entiende el cuerpo. Entonces, ante una infección, por ejemplo, la glicemia sí aumenta por encima de los niveles basales. ¿Entienden? Perfecto. Todo esto es facilísimo. Es fácil de entender y es demostrable, ¿correcto? Solamente le miden a algún familiar de ustedes que es diabético, mídanle cuando están sometidos a un estrés físico o mental, ¿correcto? O mídanle cuando está comiendo algo o cuando no está comiendo nada. O mídanle cuando tenga alguna infección. ¿Se entienden? Muy bien, son mecanismos reguladores de la glicemia circulante. Perfecto. ¿Hay un mensaje en mi teléfono? Nada. El páncreas. El páncreas, como ustedes ya le conocen, es un órgano, está acá, ubicado detrás y paralelo al estómago. Misma dirección del estómago, pero detrás del estómago. Va a tener una estrecha relación con el duodeno. ¿Dónde está nuestro duodeno? Acá, ¿correcto? Principalmente con la cabeza del páncreas, ¿correcto? Y con el conducto coléoco. ¿Dónde está el conducto coléoco? Acá está nuestro conducto coléoco. Estrecha relación con el conducto coléoco. ¿Cómo se forma el conducto coléoco? Se forma por la unión del conducto cístico, que está acá, que viene de la vesícula biliar, y el conducto hepático común, ¿correcto? Que se forma por la unión del conducto hepático derecho e izquierdo, ¿correcto? Muy bien, que va a traer la bilis hacia el duodeno, ¿correcto? También está en estrecha relación con el conducto coléoco. ¿Es retrogástrico? Sí, está detrás del estómago, perfecto. Órgano profundo. Va a presentar 4 porciones, como ustedes ya conocen. La cabeza, correcto, el cuello, el cuerpo y colon. Perfecto. Fisiológicamente, ya ustedes saben, dividimos al páncreas en un páncreas exócrino y en un páncreas endocrino. El exócrino, que ya habíamos estudiado en el sistema gastrointestinal, es encargado de producir los jugos digestivos,
encargados de degradar los alimentos, ¿correcto? Y el bicarbonato, encargado de neutralizar el quimo ácido proveniente del estómago, ¿correcto? ¿Se acuerdan de todo esto? Ahora, el páncreas endocrino va a secretar 3 enzimas principales, va a producir más enzimas, pero de las que vamos a estar hablando, 3 hormonas, perdón, de las que vamos a estar hablando son la insulina, el glucagón y la somatostatina. La insulina sirve para disminuir la glicemia circulante, la glicemia, los niveles de azúcar en sangre, ¿correcto? Y el glucagón sirve para aumentar los niveles de glucosa en sangre, perfecto. Y la somatostatina sería un mecanismo inhibitorio de ambos, ¿correcto? La somatostatina le puede inhibir tanto a la insulina como al glucagón, un mecanismo de autocontrol propio del páncreas, ¿correcto? Muy bien. Está nuestro páncreas, glándula mixta, secreción endocrina exócrina, como ya vimos. Secreción externa produce jugo pancreático que es vertido a través de los conductos pancreáticos. Perfecto, acá está nuestro conducto pancreático principal, ¿se acuerdan? Que va a vertir los jugos pancreáticos y el bicarbonato a nivel del duodeno, la ampolla de váter acá más o menos, a nivel de la segunda porción del duodeno, cara posterior del duodeno, ¿correcto? Y acá arriba está nuestro conducto pancreático accesorio, ¿se acuerdan? Que drena o desemboca en el duodeno también por encima de este conducto pancreático principal. Y por su secreción interna, insulina, glucagón y somatostatina, que es vertida directamente hacia la sangre, ¿correcto? Secreción exócrina porque se vale de unos conductos, de una serie de conductos para transportar su producto de secreción. Y secreción endocrina, ¿por qué? Porque directamente vierte en la sangre. Por eso es endocrino y por eso es exócrino. ¿Correcto? Muy bien. La función, avísenme nomás si hay alguna duda o si no están entendiendo algo. Sin ningún problema, ¿está bien? La función exócrina del páncreas se da mediante los ácidos pancreáticos y conductos pancreáticos. Esto ustedes ya saben, pues ya habíamos hablado. Su secreción externa o secreción exócrina se da mediante los ácidos y los conductos pancreáticos. ¿Correcto? Los ácidos poseen conductos, muy bien, que se van infusionando para formar finalmente 2 conductos. El principal y el accesorio, por el cual van a vertir los jugos digestivos y el bicarbonato al duodeno. Perfecto. Para la digestión de los alimentos y para la neutralización del quimo ácido. Con respecto a la función endocrina del páncreas, la función endocrina se da mediante los islotes de Langerhans. Correcto. La función endocrina se da mediante los islotes de Langerhans. Acá están los islotes de Langerhans en nuestro páncreas. Los islotes de Langerhans voy a presentar 3 tipos principales de células. ¿Correcto? Las células beta, que son las más abundantes, que son las encargadas de secretar la insulina. ¿Correcto? Las células alfa, que son encargadas de secretar el glucagón, y las células delta, encargadas de secretar la somatostatina. ¿Correcto? Entonces la función endocrina se da mediante los islotes de Langerhans y sus células. ¿Correcto? Están las 3 principales células, delta, alfa y beta. Perfecto. Muy bien. Con respecto a la secreción de insulina, podemos ver que también va a presentar 3 fases. Una fase cefálica, una fase duodenal y una fase pancreática. ¿Correcto?
Entonces, dijimos que teníamos tres fases: cefálica, duodenal y pancreática con respecto a la secreción de insulina. La fase cefálica comienza cuando pensamos en el alimento que vamos a comer o nos imaginamos el sabor o empezamos a oler o empezamos a masticar este alimento, ¿correcto? El gusto, comienza la fase cefálica con la liberación de acetilcolina, ¿correcto? Se empieza a liberar así la insulina. Luego viene la fase duodenal, donde participan las incretinas secretadas por las células K duodenales, ¿correcto? Las CCK. También, perfecto, a nivel duodenal, que va a favorecer la secreción de insulina, va a potenciar en realidad la secreción de insulina, ¿correcto? Y por último, la fase pancreática, ¿correcto? Que sería por el aumento ya de la glucosa circulante, se libera la insulina. Y la inhibición es del mismo modo. Una fase cefálica tenemos, que es que libera la adrenalina, la noradrenalina, que va a inhibir la secreción de insulina. A nivel duodenal tenemos la no liberación o la no liberación de las incretinas, ¿correcto? Y a nivel pancreática, la liberación de glucagón, que es el opuesto de la insulina, ¿correcto? Esto es con respecto a la inhibición de la insulina. Perfecto. Ya tenemos nuevamente las células alfa, las células beta, las células delta dentro de nuestros islotes pancreáticos. ¿Correcto? Son las encargadas de secretar insulina, glucagón y somatostatina principalmente. Y ya los ácidos pancreáticos, tanto acá alrededor, que ustedes ya le conocen, que son encargados de secretar los jugos pancreáticos. Entonces, van a tener conductos, porque estos conductos tienen células. Estas células son llamadas células ductales. ¿Se acuerdan? Estas células ductales a su vez secretan bicarbonato. Perfecto. Muy bien. Acá está. Este gráfico para que puedan entender. Del lado izquierdo acá tenemos el aumento de glucosa en sangre. De este lado, la parte derecha, tenemos el aumento de la insulina en sangre, ¿correcto? Entonces, fíjense que si tenemos un alimento que ingresa por la vía oral y pasa por estas tres fases, cefálica, duodenal y pancreática, va a tener un aumento de la insulina, un pico de insulina muy alto, ¿correcto? Va a llegar incluso a 150 aproximadamente. El pico de insulina, ¿correcto? Pero, sin embargo, si tenemos una aplicación intravenosa de la misma cantidad de glucosa que ingerimos en la vía oral, el estímulo de liberación de insulina es mucho menor. ¿Se dan cuenta? El pico es mucho menor. Entonces, por intravenoso, comparando siempre la misma cantidad de glucosa, solamente que uno ingresa de vía oral y otro está ingresando de forma directa en la vena, intravenosa. ¿Correcto? Perfecto. Solamente para que puedan entender las fases de secreción. Importante la cefálica y la duodenal también, con respecto a la liberación de la insulina. Con respecto a los transportadores. Tenemos muchos transportadores, pero nosotros solamente vamos a hablar de estos cuatro principales. ¿Correcto? Tenemos montones de transportadores de glucosa hoy día conocidos, pero vamos a hablar solamente de los principales. ¿Correcto? Tenemos el GLUT1, el GLUT2, el GLUT3 y el GLUT4, que son encargados de transportar la glucosa. También se me perdió mi cursor, acá está. Entonces la sangre, esto va a ser una célula. ¿Correcto? Acá está nuestra glucosa. Glucosa. La glucosa tiene que ingresar
desde la sangre hacia la célula, ¿correcto? Y esto se hace mediante transportadores, ¿correcto? Estos son los famosos GLUT1, GLUT2 y GLUT3, que se ubican acá, en la membrana celular, ¿correcto? Vamos a ver una diferencia de estos transportadores. La GLUT1, con respecto a la afinidad, es bastante alta, pero con una capacidad baja. ¿Qué quiere decir eso? Que tenga una afinidad alta quiere decir que si hay poca glucosa, por más que haya poca cantidad de glucosa, igual el GLUT1 se activa, ¿correcto? Por más que haya poca cantidad de glucosa. ¿Por qué se activa? Porque tiene una afinidad alta, entonces no necesita de mucha cantidad de glucosa para activarse, ¿correcto? Y tiene una capacidad baja. ¿Qué quiere decir eso? Que se activa por más que haya poca cantidad de glucosa, pero que no mete mucha cantidad de glucosa, solo mete un poquito de glucosa. ¿Entiendes? Eso quiere decir capacidad baja. Se activa con poca cantidad de glucosa, pero también mete poca cantidad de glucosa. ¿Dónde encontramos estos tipos de transportadores? En todos los tejidos. El GLUT1 existe en todos los tejidos. Es lo que mantiene los niveles de glucosa en todas las células en condiciones basales. Si vos estás sin hacer nada en condición basal, el encargado de alimentarle a tu célula es tu transportador GLUT1, o sea, el encargado de meter glucosa dentro de tu célula. ¿Correcto? En condiciones basales. Perfecto. Se me pierde el cursor ahí, le encuentro raro. Porque si no se me diga que me están escribiendo. Pendiente de mi teléfono porque a veces me escriben. Ahí está. Después tenemos el GLUT2, ¿correcto? El GLUT2 tiene una afinidad baja, ¿correcto? ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que haber mucha cantidad de glucosa para que se active el transportador tipo 2 de glucosa, ¿correcto? Pero tiene una capacidad muy alta. Una vez que se activa el GLUT2, mete muchísima cantidad de glucosa dentro de la célula, ¿correcto? Tiene baja capacidad, baja afinidad, que quiere decir que se va a activar solamente cuando hay un aumento excesivo de la glucosa en sangre. Solo ahí se activa el GLUT2, ¿correcto? Una vez que se activa, mete mucha cantidad de glucosa. ¿Dónde vamos a encontrar estos transportadores GLUT2? Principalmente en los órganos que actúan como sensor de glucosa. Páncreas, intestino, hígado, hipotálamo. Todos los órganos que actúan de sensor, ¿se entiende? El páncreas actúa como sensor de glucosa. Ustedes saben, ¿verdad? Que cuando hay aumento de glucosa tiene que liberar glucagón para disminuir nuevamente, ¿correcto? Y así y viceversa. Entonces, el GLUT2 van a encontrar en los tejidos que actúan de sensor de glucosa, ¿correcto? ¿Por qué? Porque tiene baja afinidad. ¿Qué quiere decir que tiene baja afinidad? Que tiene que haber un exceso de glucosa para activarse. ¿Entienden? Y capacidad alta porque va a meter mucha cantidad de glucosa para activarle a nuestro sensor. Vamos a ver cómo ocurre la activación del sensor enseguida. El sensor tiene un mecanismo de activación mediado por el GLUT2. Perfecto. Ahora el GLUT3. El GLUT3 tiene una afinidad y una capacidad alta. ¿Qué quiere decir eso? Que con poca cantidad de glucosa ya se activa y puede meter mucha cantidad de glucosa. ¿Quiénes tienen los transportadores GLUT3? Principalmente el sistema nervioso, el sistema inmune y el sistema embrionario, que son los que, o sea, el embrión en sí cuando está creciendo, las células embrionarias,
¿correcto? Que son las que requieren de mucha cantidad de glucosa. Están creciendo o nos están defendiendo, ¿correcto? O las neuronas que solo se alimentan de glucosa, ¿entienden? Entonces ellos requieren de mucha cantidad de glucosa, a ellos no les puede faltar glucosa. Entonces ellos tienen un transportador específico llamado GLUT3, que tiene afinidad alta y capacidad alta, ¿correcto? Ahora, el GLUT4. Hasta ahora, todos los transportadores, ni uno son dependientes de insulina. O sea, ellos no dependen de insulina, ¿correcto? Para trabajar. Ahora llegamos a un transportador insulino dependiente, que es la GLUT4. Este es un transportador insulino dependiente, que tiene una afinidad alta y una capacidad alta. ¿Qué quiere decir? Que una vez que se active, una vez que haya liberación de insulina, se activa con cualquier cantidad, por más que sea poca la insulina, ya la activa al GLUT4, ¿correcto? Y va a meter mucha cantidad de glucosa dentro de la célula. ¿Y dónde se encuentran los transportadores GLUT4? Músculo, tejido adiposo, principalmente. Músculo y tejido adiposo, ¿correcto? Esas son las localizaciones de los transportadores tipo GLUT4. Estos son insulino dependientes. Vamos a ver enseguida esto, ¿correcto? No se preocupen. Perfecto. Professor, ¿Sí? o senhor pode explicar novamente, por favor, afinidade e capacidade, que eu me confundi aqui entre os dois. Sí, sin problema. Afinidad, mi cursor se me pierde, eso es lo que no... Ahí. Afinidad es la capacidad que tiene de activarse este transportador con los niveles de glucosa. Si vos tenés una alta afinidad, quiere decir que si vos tenés poca glucosa, igual se va a activar. ¿Entiendes? Pero si vos tenés baja afinidad, quiere decir que necesitas de mucha cantidad de glucosa para activarle a este transportador. Y capacidad se refiere a la cantidad que va a meter dentro de la célula la glucosa. Si tiene una capacidad baja, va a meter poca glucosa. Si tiene una capacidad alta, va a meter mucha glucosa dentro de la célula. Y depende de la afinidad y la capacidad, encontramos la localización de los transportadores en los diferentes tejidos del cuerpo. ¿Entiendes? Sim, professor, muito obrigada. Perfecto. Avisen más si ya tienen hambre, quieren comer un poquito para continuar, porque aún falta unos cuantitos de clase. Si que no están más entendiendo y tienen hambre, sería bueno continuar de tarde, solamente me avisan, que no tengo problema. ¿Bien? La clase de repaso no va a ser muy larga. Bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo se activa? ¿Cómo ocurre la liberación de la insulina? Muy bien, cuando consumimos un alimento, imagínense ahora, este alimento, consumimos, hay enseguida un aumento de la glucosa en sangre, en respuesta, ¿correcto? Cuando hay un aumento de glucosa en sangre, mucha glucosa en sangre, se activan unos transportadores de glucosa que tienen baja afinidad pero alta capacidad, los GLUT2, que actúan como sensores. ¿Se acuerdan? Estamos en una célula del páncreas, una célula beta del páncreas, encargados de liberar insulina. Perfecto. Entonces, este transportador de glucosa, el GLUT2, que actúa en este caso como sensor en una célula beta, va a permitir el paso de la glucosa desde la sangre hacia dentro de la célula. Dentro de la célula va a comenzar todo el proceso de generación de energía, conversión de glucosa en energía, la glucólisis, el ciclo de ácido tricarboxílico, todo lo que ustedes ya conocen, ¿correcto?
todo ese proceso. Entonces se va a generar energía. Desde la glucosa se genera energía, se genera ATP. Perfecto. Eso ocurre. Ahora, para entender mejor, le voy a explicar. En condiciones basales, imagínense que estamos en reposo, que no hay glucosa. Existen unos canales a nivel de la célula beta llamadas canales de potasio, que siempre están abiertos, están sacando constantemente potasio hacia afuera de la célula. Potasio tiene carga positiva. Si está saliendo potasio, correcto, se deja una polarización dentro de la célula que es negativa mediante estos canales de potasio abiertos. Perfecto. Ahora, el interior de la célula está negativa, está en reposo. Ahora, esto mediante estos canales de potasio. Perfecto. Ahora, aumentó los niveles de glucosa. Entonces la glucosa entró mediante estos transportadores, mediante estos GLUT2 dentro de las células beta del páncreas. Las células beta del páncreas, no se olviden, son las encargadas de liberar insulina. Perfecto. Entonces entró la glucosa dentro de la célula, se realizó la glucólisis, el ciclo de ácido tricarboxílico, todo se generó y se liberó ATP. ¿Se acuerdan? Se liberó la moneda energética, el ATP. El ATP viene y actúa sobre este canal de potasio ubicado en la célula y inactiva el canal de potasio. Al inactivar el canal de potasio ya no sale más carga positiva dentro de la célula y empieza a almacenarse carga positiva dentro de la célula y empieza a cambiar la polaridad de la célula, empieza a tornarse positivo el interior de la célula. ¿Se entienden? Al tornarse positivo el interior de la célula se despolariza y al despolarizarse la célula se sensibilizan unos canales de calcio y se abren los canales de calcio. ¿Para qué? Para que el calcio que está fuera de la célula, en el intersticio, ingrese dentro de la célula. Una vez que el calcio ingresa dentro de la célula, este calcio actúa sobre el retículo endoplasmático para que el retículo endoplasmático libere aún más calcio. O sea, todo esto conlleva un aumento de calcio dentro de la célula. ¿Y para qué necesitamos que el calcio aumente dentro de la célula? Para poder liberar las vesículas cargadas con insulina, ¿correcto? Que fueron producidas por las células beta del páncreas. Una vez que el calcio aumenta, estas vesículas pueden ser liberados hacia la sangre, ¿correcto? Y así liberamos insulina con respecto a respuesta de un aumento de glucosa en sangre. Cuando aumentó la glucosa, se aumentó su ingreso. Al aumentar su ingreso, se generó mucha energía. Al generarse mucha energía, se inactivaron los canales de potasio, produciendo una despolarización de la célula. Al despolarizar de la célula, ingresa calcio dentro de la célula y el calcio permite la liberación de insulina. Y la insulina va a disminuir los niveles de glucosa en sangre por los mecanismos que ya vimos recién. ¿Entienden? Esto es el mecanismo básico de liberación de insulina por aumento de los niveles de glucosa. ¿Correcto? También existe otro mecanismo que potencia la liberación de la insulina, como la acetilcolina que vimos recién y la CCK. ¿Correcto? Que van a disminuir los niveles de glucosa en sangre. La acetilcolina y la CCK a su vez van a dar finalmente a la proteína G. La proteína G te va a activar la fosfolipasa C y la fosfolipasa C. La función de la fosfolipasa C va a ser convertir un fosfatil inositol bifosfato o PIP2 en un
inositol trifosfato o IP3 y en un diacilglicerol. ¿Correcto? El IP3 o fosfatidil, perdón, inositol trifosfato lo que va a producir es un aumento también de la liberación de calcio. ¿Para qué? Para que se libere más insulina. ¿Correcto? Insulina. Perfecto. Estos son coayudantes de la insulina. Van a hacer que el azúcar en sangre disminuya, que la glicemia disminuya. ¿Entiendes? Como hay factores que potencian, también hay factores inhibitorios. Perfecto. ¿Tenemos ningún mensaje? No. Como, por ejemplo, la adrenalina, la somatostatina, ¿correcto? Estos dos también actúan sobre un tipo de proteína G. Esta proteína G específica va a inactivar a otras proteínas productoras de AMP cíclico, ¿correcto? Y no se va a generar AMP cíclico, va a haber una disminución del AMP cíclico. El AMP cíclico también actúa como segundo mensajero para la activación del pKa, ¿correcto? Y el pKa favorece la liberación de insulina. Entonces, si no hay AMP cíclico, no se activa el pKa y no hay liberación de insulina por medio o por este medio, ¿correcto? Perfecto. ¿Cómo sería el mecanismo básico de la insulina? ¿Cómo es lo que funciona la insulina para meter glucosa en la sangre? Eso vamos a estudiar ahora. ¿Cómo hace la insulina para meter la glucosa en la sangre? Bueno, la insulina va a tener unos receptores insulínicos transmembrana con dos unidades. Una unidad alfa que está fuera de la célula y una unidad beta que está dentro de las células. Son receptores de insulina, ¿correcto? Ahora, cuando hay una liberación de insulina, esto no fue insulina, se libera la insulina, esta insulina viene y reacciona con este receptor específico de insulina. Al reaccionar con este receptor de insulina, lo que promueve o lo favorece es que otro receptor que está cerca, venga y se una a este receptor unido a insulina. ¿Entienden? Se forma como un triángulo. Una insulina que une a dos receptores, un triángulo amoroso, ¿correcto? Entre la insulina y sus dos receptores, ¿correcto? Ahora, una vez que se unen estos dos receptores a la insulina, este receptor le fosforila al otro receptor y este receptor le fosforila otro receptor. Se autotransfosforilan, ¿correcto? Una vez que se de insulina para fosforilarle a todas las proteínas que le encuentran. Esa es la función del receptor de insulina, colocarle fosfato a todas las proteínas que encuentran. Acá. Cursor. Acá está nuestro receptor, que es sencillo al otro receptor. Se autotransfosforilaron y se activaron. Una vez que están activados, comienza a fosforilarle a todas las proteínas que le encuentren. Si ustedes se dan, están fosforiladas. En de tirosina, importante. La resistencia a insulina se da porque estos receptores empiezan a fosforilar en residuos de serina y ahí se crea resistencia a la insulina y la insulina no puede ingresar dentro de la célula y se produce lo que ustedes conocen
la diabetes. ¿Correcto? Entonces ocurre la autotransfosfilación. Perfecto. Se activa estos receptores y empiezan a colocar fosfato en todas las proteínas que encuentran. Todas estas vías no le voy a estar hablando, se acuerdan un poquito solamente en la parte bioquímica. Correcto. Toda la activación de las proteínas G, toda la activación de la proteína RAS, el KRAS, el PKC, PKA y demás. Pero hoy nosotros vamos a sintetizar nomás para poder entendernos, ya que tenemos muchísimo contenido todavía para estudiar. Entonces, la idea principal es que estos receptores de insulina le colocan fosfato a todas las proteínas que pasan cerca. ¿Correcto? Y le da un fosfato, expresan el transportador de 4. Al comienzo no había GLUT4 expresado a nivel de la membrana. Una vez que se activa este receptor y se fosforila las proteínas, se expresa un receptor a GLUT4. Se activa el receptor GLUT4. Correcto. Este receptor GLUT4 activado es la que promueve el ingreso masivo de glucosa dentro de la célula. Este receptor que está acá. Correcto. Esto se activa o se expresa mediante este receptor de insulina que le recibió a la insulina y le fosforiló proteínas para poder activar este receptor. Y este receptor va a pedir el paso de glucosa dentro de la célula para disminuir los niveles de glucosa en sangre. ¿Correcto? Otra función de este receptor es activar a proteínas que van a expresar vías anabólicas. Todas las vías que promueven creación van a ser activados. Van a activarse la síntesis de proteínas, van a activarse la síntesis de triglicéridos. Por eso, cuando tenemos un aumento aumento de liberación de la insulina, ya que estos receptores promueven, expresan todas las reacciones catabólicas van a estar inhibidas. O sea, no se van a destruir proteínas y no se van a destruir lípidos. ¿Correcto? Sin embargo, se van a almacenar. Esa es la función de la insulina. Aparte de ingresar glucosa dentro de la célula. ¿Correcto? Otra función importante es favorecer la mitosis y el crecimiento de las células. Esto solamente ya les tocó a muchos de ustedes observar el paciente, favorece el crecimiento. Una embarazada cursa con su diabetes gestacional, correcto, también de liberación de insulina. Este aumento de una
circulante, favoreciendo a los transportadores de glucosa. Lo mismo, todo lo mismo, lo que ya habíamos visto. Entonces, con respecto a la glucosa, con respecto al glucógeno, su opuesto, ¿correcto? Secretados por las células alfa del páncreas. También la insulina, el ejemplo es con una glucosa baja y con una glucosa alta, no me da la imagen, correcto, pero es lo mismo. Con la glucosa baja se va a secretar poca insulina y se va a secretar glucagón, ¿correcto? Al disminuirse los niveles de insulina, aumentan los niveles de glucagón. Esto va a favorecer a una disminución de los triglicéridos, ¿correcto? Y una conversión de glucógeno a glucosa. ¿Para qué? Para aumentar nuevamente la glucosa en sangre, porque la glucosa es lo que está disminuido, ¿entienden? Solamente reacción inversa. Ya hablamos ya. Ya tenemos el lote de Langerhans, correcto, con sus tres principales células, la insulina, el glucagón y la somatostatina. La insulina secretada por las células beta, el glucagón por las células alfa y la somatostatina por las células delta. El principal es la célula, o sea, el más abundante es la célula beta, secretora de insulina. Es hipoglucemiante y anabólica, como vimos recién. El glucagón es hiperglucemiante y catabólica. La somatostatina es una reguladora de ambas. El mensaje, entonces sigamos. Lo mismo, niveles altos de glucosa va a estimular al páncreas para que el páncreas secrete insulina. ¿Correcto? Niveles bajos de glucosa se estimula al páncreas para que el páncreas libere glucagón. Todo lo que ya habíamos visto. ¿Correcto? El polipéptido pancreático, este acá, que sí lo vimos, que no es muy importante, por eso no se habla mucho. Más bien actúa a nivel de del hambre, a nivel de la saciedad, correcto, da esa sensación de estar lleno. Esa es la función del polipéptido pancreático, correcto. Se ve bastante estimulado en personas, ¿cómo se dice? En personas con anorexia, correcto. Y en las personas obesas, sin embargo, el polipéptido pancreático está bastante reducido. Por eso es que las personas que son obesas no se llenan, no se quedan nunca llenas. Tienen hambre, tienen hambre, tienen hambre. ¿Por qué? Porque tienen disminuido su polipéptido pancreático. ¿Correcto? Y las personas con anorexia tienen mucha concentración de polipéptido pancreático. ¿Correcto? Es una patología que cursa con un aumento de la liberación de este polipéptido, lo que conlleva a que la persona no tenga hambre. Lo mismo, la secreción de insulina y glucagón están controlados principalmente por los niveles de glucosa en sangre. Cuando la glucosa está alta, se libera insulina para poder disminuir nuevamente la glucosa. Cuando la glucosa está baja, se libera glucagón para poder aumentar nuevamente la glucosa en sangre. ¿Correcto? El glucagón promueve la degradación de glucógeno, convierte glucógeno en glucosa. Y la insulina convierte glucosa en glucógeno para poder almacenar la glucosa. ¿Correcto? Muy bien. Lo mismo que ya habíamos hablado. Hasta una célula beta, el páncreas, acá están los receptores GLUT2 que expresan los órganos encargados de funcionar como sensor de glucosa. ¿Se acuerdan? Los GLUT2. Perfecto, las células beta del páncreas encargado de liberar insulina.
La glucosa, cuando hay mucha cantidad de glucosa, esta glucosa ingresa por el GLUT2, ya que tiene poca sensibilidad, y si tiene poca sensibilidad, la glucosa tiene que estar muy aumentado para que pueda entrar, ¿correcto? Por eso es que el aumento de la glucosa libera insulina, porque cuando hay aumento de glucosa, ahí recién se activa estos GLUT2 y permite que la glucosa entre, porque estos transportadores GLUT2 tienen una baja sensibilidad, pero alta capacidad, quiere decir que emite mucha cantidad de glucosa. Esta glucosa va a generar finalmente energía, ATP, y el ATP va a inactivar los canales de potasio, ¿correcto? Y no va a salir carga positiva hacia afuera, entonces se va a almacenar la carga positiva adentro y va a despolarizar nuestra célula, y al despolarizar la célula se abren los canales de calcio. Ingresa calcio, aumenta el calcio intracelular y promueve la liberación de insulina hacia el torrente sanguíneo. ¿Correcto? Y la insulina en el torrente sanguíneo se une a su receptor específico, se autotransfosforilan, ¿correcto? Y empieza a fosforilarle a todas las proteínas que le encuentra. ¿Correcto? Le fosforila una proteína encargada del transportador GLUT4, ¿correcto? Y activa el transportador GLUT4, que se encuentra principalmente en el músculo y en el adipocito, ¿se acuerdan? Entonces ingresa mucha cantidad de glucosa en el músculo y en los adipocitos y disminuye la glucosa en sangre, ¿correcto? Perfecto, también activa la vía catabólica y inhibe la vía inhibe la vía catabólica y activa la vía anabólica para empezar a formar y no destruir. Y también activa unos genes del núcleo que expresan crecimiento celular y mitosis. ¿De acuerdo? Perfecto, eso es bastante interesante también. Con respecto al glucagón, ustedes ya saben que el glucagón es liberado cuando la glucosa en sangre está baja. Cuando la glucosa en sangre está baja, cuando hay un ayuno prolongado, ¿correcto? Entonces, el glucagón promueve la glucógeno-génesis, ¿correcto? Conversión de glucógeno en glucosa. Perfecto. Y hasta acá en nuestra clase de fisiología endocrina del páncreas. Se dan cuenta que endocrino también es un poquito largo, tienen que ir leyendo para poder avanzar, ¿correcto? Nos falta un poco, unos cuantitos, digamos, y espero que se haya entendido la clase. Si no se entiende, solamente tienen que avisar y tratamos de ver la forma, ¿correcto? Nos vemos a la tarde para la clase de repaso. Después de fisiología endocrina todavía nos falta fisiología del sistema nervioso. La parte de fisio 2 es bastante extensa, como pueden ver, comparado con fisiología 1, entonces hay que ir metiéndole pata. Más bien para conocimiento de ustedes, ¿correcto? Examen. Ustedes conocen, nunca hago para complicarle a nadie, entonces no suele ser difícil. Y nos vemos más tarde. Un abrazo desde ya.